Aquí inicia la conversación de Joyce Intriago en Generación Z, por Contigo Siempre Radio.com. Hola con todos y todas, gracias por sintonizar nuestro programa Generación Z. El día de hoy estamos realizando nuestro programa número 5, donde analizaremos desde la psicología la violencia en la niñez y cuáles son los mecanismos para su prevención y su erradicación. El día de hoy cuento con un invitado especial, el doctor José Andrade, psicólogo clínico. Doctor, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación y es un placer para mí tenerlo aquí para que pueda compartir sus conocimientos con la juventud. Muy buenas tardes, Joyce, muy buenas tardes a las personas que nos ven y nos escuchan, ¿no? Muchas gracias por la invitación. De nada, doctor, es un placer, como lo dije, para mí tenerlo aquí. Bueno, doctor, la violencia ejercida a niños y niñas es un delito que tiene consecuencias a su largo plazo. Entre esas consecuencias podemos notar que está incluido el problema en el desarrollo social, emocional y cognitivo. Pero la violencia está presente en los espacios del desarrollo del niño y la niña. Entiendas estos espacios como el hogar, la escuela y la comunidad donde el niño se relaciona. Los mismos espacios que deberían ser los espacios que garanticen la efectiva protección y el goce de los derechos de los niños y niñas, sí, en libertad de violencia. Por tal razón, considero que antes de establecer y hablar de los mecanismos para la prevención y la erradicación de la violencia hacia la niñez, creo que debemos empezar porque los ciudadanos y las ciudadanas, nosotros, que de cierta manera indirecta o indirecta formamos parte de los espacios del desarrollo de niños y niñas, entendamos qué es la violencia, cuáles son sus dimensiones, para que luego de eso podamos consolidar las acciones para la erradicación y su prevención. Dicho esto, doctor, le voy a emitir la primera pregunta para que nos comente en breves rasgos qué es la violencia hacia la niñez, cuáles son sus dimensiones y por qué entonces la niñez es más propensa a recibir esta violencia. Sí, bueno, comenzamos conceptualizando el término violencia, ¿no? Entendiéndolo etimológicamente como el uso de la fuerza, ¿no? El término vis, ¿no? Que en latín significa fuerza, ¿no? Entonces, el uso de la fuerza excesiva con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad del uso de esta fuerza excesiva? Obtener el control, la sumisión de la otra persona, ¿no? Entonces, en ese contexto hay que entender la violencia, ¿no? La violencia como un mecanismo de control social, como un mecanismo que permite subordinar al otro para obtener obediencia, para obtener sumisión, ¿sí? Eso relacionado de manera general con el concepto de violencia. Ahora, más específicamente en el campo de la niñez, ¿no? ¿Por qué se ejerce violencia hacia la niñez? Justamente por ese motivo, ¿no? Para obtener subordinación, para obtener obediencia, ¿no? De hecho, una de las complejidades de la erradicación, de la prevención de la violencia contra la niñez, es que la violencia ha sido utilizada ancestralmente como un método disciplinario, ¿no? Como un método que incluso ha sido normalizado como un método de bien, ¿no? Como algo que se debe hacer para obtener la obediencia que tendrá como futuro un buen ciudadano, ¿no? Si nosotros tenemos a un ciudadano, a un niño obediente, vamos a tener un adulto obediente. ¿Y cómo obtenemos esa obediencia? Mediante el uso de la fuerza excesiva, en este caso cuando hablamos de la violencia. Excelente, doctor. Os ha tocado un punto esencial de que es que se podría decir de cierta manera que la violencia ha sido aceptada y es ejercida diariamente como prácticas de castigo, crianza, control, entre otros similares. Y dicho esto, podemos considerar un reporte que hizo la situación de la niñez y adolescencia, hecho con una visión al alcance de los ODS, hecho por el Observatorio Nacional, donde expone que son los niños de 5 a 11 años quienes reciben más agresiones físicas en sus hogares. Por eso también estas agresiones físicas culturalmente establecidas como métodos de crianza y control también en muchas ocasiones se dan en los centros educativos. Entonces, dicho esto, ¿cuáles podrían ser tal vez las medidas que se deben tomar
como métodos de crianza y castigo efectivos en el uso de la violencia desde los hogares y también desde los centros escolares. Que ahí viene a jugar otro factor esencial, que si el niño percibe este ejercicio de la violencia hacia él en su casa y también lo percibe en el colegio, que llega a ser su segundo hogar, ¿qué repercusiones también afecta tanto en el niño, en sus emociones, en sus prácticas diarias? Bueno, ahí yo me hiciste como 5 preguntas, estoy tratando de leerte, ¿no? Y de releerte, me hiciste un montón de preguntas ahí, ¿no? Creo que lo primero que debería contestar, pienso yo, es aquí que un tema de base de nuestra cultura. Nuestra cultura es una cultura adultocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? De que nuestro sistema social está organizado en base a una perspectiva y una visión donde es el adulto el que construye esta realidad, ¿no? Y toda la mirada infantil es relegada o es anulada. ¿Qué quiere decir esto? De que en todas las decisiones, en todas las comprensiones de cualquier problema social, está hecho desde una mirada adulta. De hecho, muchas veces la psicología, la pedagogía en su tiempo, era desde una mirada adultocéntrica. ¿No? Recordemos cómo antes se aprendía, ¿no? Las tablas de sumar, ¿no? Las operaciones fundamentales de la matemática. Era una mirada adultocéntrica, una mirada donde el adulto decidía, olvidando y anulando totalmente lo que es la vida infantil, ¿no? Bueno, ahí tuvieron mucho que ver psicólogos como Erik Erikson, ¿no? Donde tratan de rescatar la parte lúdica de la infancia, ¿no? Y donde la pedagogía da un cambio desde una mirada donde el niño es tomado en cuenta, ¿no? Si tenemos que el niño es un sujeto lúdico, quiere decir de que la pedagogía debe adaptarse a la realidad interna, a la realidad psíquica del niño. Entonces sería un cambio, pero antes de esto la pedagogía era una pedagogía del castigo, ¿no? Una pedagogía del premio versus castigo, donde más era el castigo, ¿no? Incluso ese axioma universal de esa época que era la letra con sangre entra, ¿no? Entonces ahí vemos cómo permeaba esta visión adultocéntrica en la pedagogía, por ejemplo, ¿no? Cómo debía uno castigar y corregir para que el niño aprenda. Nuestra cultura es así, ¿no? Nuestra cultura. Vemos como en la pedagogía, en el campo educativo, en la vida familiar, esto se traducía de la misma manera, ¿no? De hecho, si nos recordamos antes, los padres daban permisos para que los maestros puedan ejercer los castigos físicos cuando el niño no aprendía o tenía un mal comportamiento, ¿no? Y era de lo más normal. ¿Por qué justamente? Porque el paradigma de esa época era que la mirada era totalmente construida por el pensamiento adultocéntrico, ¿no? Un ejemplo claro que a veces parece obvio, pero justamente por obvio es que no se lo tome en cuenta, cuando un niño va a la visita médica, ¿no? Donde van de su pediatra y de repente un pediatra que no tiene una mirada que le esté viendo al niño como una persona, ¿no? Usó el término de un pediatra psicoanalista, Donald Winnicott, ¿no? Que decía una persona en miniatura, ¿no? Una persona pequeña que si no le puede ver, simplemente todo lo que le pregunta va a ser a la mamá y no le pregunta al niño, ¿no? Entonces el niño de hecho comienza a inquietarse, comienza a jugar y ahí sí es etiquetado como un niño hiperactivo, ¿no? Cuando el niño lo que está requiriendo es ser tomado en cuenta como una persona. Entonces desde ahí vemos también cómo puede haber esta mirada adultocéntrica cuando en una intervención médica no se lo toma en cuenta para los malestares de los cuales el niño sabe, ¿no? El niño sabe, me duele la cabeza, me duele el estómago, y dentro de los alcances de su lenguaje, hay que irlo entendiendo e ir haciendo una intervención, ¿no? O sea, podría pasarme toda la tarde hablando de ejemplos de cómo podemos entender este paradigma del adultocentrismo. A la larga, este paradigma es lo que va visibilizando ya en prácticas el ejercicio de la violencia contra los niños, ¿no? Donde no solamente es la violencia física, ojo, ¿no? Sino que también está la violencia psicológica, sino también donde se anula el deseo del niño a opinar,
donde no se lo tome en cuenta, donde el niño puede ser un objeto decorativo muchas veces de ciertas decisiones que se tomen en casa. Ojo, con esto no se malentienda, las decisiones son tomadas por adultos, pero el niño tiene que ser, a su vez, que tenga un espacio para poder opinar, ¿no? Entonces, por ahí, eso creo que es lo primero que hay que un poco ir distinguiendo, que nuestra cultura es adultocéntrica, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con esta situación en la vida cotidiana de los niños. Un ejemplo que suelo tomar mucho ya en la vida adulta, ¿no? Para poder entender esto es, ¿qué pasaba nosotros, por ejemplo, los sujetos masculinos, hombres adultos, cuando estábamos jugando de lo más divertido en el parque y llegaban las personas adultas? No había una palabra que mediatice la situación, ¿no? O la consigna, simplemente los niños nos retirábamos del parque, porque ya venían los adultos. En alguna charla que yo di decían, es que no se podía contestar porque era como una ley de vida, ¿no? Ya todo estaba dicho, era como algo implícito. Entonces, los espacios, incluso los espacios arquitectónicos, fueron hechos incluso para hombres adultos. Si nos ponemos a revisar la historia, ¿no? El tema de los parques infantiles no es algo antiguo, es algo que viene con el tiempo dándose, ¿no? Al niño se lo fue posicionando de a poco, ¿no? A ocupar espacios públicos. De hecho, en las ciencias médicas la pediatría viene siendo una de las más nuevas, ¿no? Entonces, eso ya nos da a entender, ¿no? La complejidad de cómo se entiende y cómo se comprende la vida infantil, ¿no? Entonces, si tú me dices cómo eso ha ido afectando, ¿no? En la vida de los niños, bueno, lo podemos hablar ya como desde adultos mismos, ¿no? Cómo esta infancia, a muchos les fue arrebatada, esta infancia, y no solamente hablo de manifestaciones en cuanto a lo emocional, ¿no? A síntomas de tristeza o ansiedad o problemas de comportamiento, sino también como algunas etapas de desarrollo que uno, por no vivirlas en un momento de su vida, uno va quemando etapas, ¿no? Y a posterior uno va sintiendo, digamos, esas faltas, ¿no? Esas faltas a lo largo del tiempo que suelen ser irrecuperables, ¿no? Que suelen ser irrecuperables y que uno puede vivir dependiendo cómo uno vaya enfrentando o afrontando esas circunstancias, ¿no? Eso es un poco, ¿no? Un poco, porque esto es un tema bastante amplio, bastante complejo, pero entonces ahí entendemos las dos cosas, ¿no? Por un lado, nuestra cultura, ¿no? Donde tenemos una cultura que asienta el ejercicio de violencia contra la niñez y cómo esto va produciendo en su momento, que ahora ya somos adultos, ¿no? Correcto, doctor. Y de hecho, ahorita quiero pasar a hablar sobre tal vez la dimensión de violencia que es con mayor gravedad, a la que de cierta manera existe mucha desinformación de aquella y que muchas veces por ciertos tabúes no se habla de ella, que es la violencia sexual ejercida a la niñez. Y es de gran preocupación porque, por ejemplo, en el 2006, en un informe del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, se informa que 6 de cada 10 niños son víctimas de violencia sexual. En los espacios de desarrollo, como ya lo nombré, entre el hogar, la escuela y la sociedad en donde directamente el niño se desarrolla. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar la violencia sexual? ¿Cómo se puede exponer qué es violencia sexual y cómo esta repercute en la niñez? El tema de la violencia sexual es un tema que nos toca a todos, ¿no? Nuestras sensibilidades, ¿no? Por eso es un tema complicado de hablarlo. Es un tema sumamente complejo, ¿no? El poder entender para los que tenemos hijos, que tenemos seres queridos, niños, niñas, ¿no? Porque sabemos de que los factores de riesgo son innumerables, ¿no? O sea, necesariamente no existe el perfil típico que nosotros podamos decir como una fórmula, esta persona puede ser un pederasta y tenemos que cuidarlo de esa persona. No, es sumamente complejo. No existe el tal perfil y por eso genera mucho
mucho estrés, mucha ansiedad, esta situación de la violencia sexual, ¿no? Y como vimos que tenemos una cultura donde anula la mirada infantil, donde de alguna manera, y en muchos de los casos, ¿no? Se cosifica al niño incluso, ¿no? ¿Qué quiero decir con cosificar, no? Cuando consciente o inconscientemente muchos padres, muchas madres, anulan el deseo del niño para imponer su propio deseo sobre este niño, ¿no? Entonces, donde la sociedad cosifica, vemos cómo de repente las formas de vestir de los niños, los deseos, los gustos, los privilegios, ¿no? Se les va cosificando y se les va imponiendo un deseo que a la final no es ni el deseo del niño, ¿no? Entonces, ese niño que está siendo cosificado, ¿no? Que está siendo un objeto, ¿no? Es justamente proclive a ser objeto de muchas situaciones, ¿no? No solo en el ámbito psicológico, ¿no? Como el tema del bullying, por ejemplo, ¿no? Sino en el tema de la violencia sexual, ¿no? El tema de la violencia sexual en esta cultura, ¿no? Con una cultura adultocéntrica, una cultura que es violenta, ¿no? Por sí mismo, y donde se ve al niño como un sujeto, de hecho lo es por su condición física y por su condición etaria, una población de riesgo, ¿no? Una población de riesgo justamente por las pocas capacidades que tiene para autoprotegerse. Necesita siempre de un cuidador, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando este cuidador también tiene dificultades? ¿O qué pasa cuando el mismo sistema te arroja a que todas las personas tienen que trabajar a su alrededor y no puedan mantener una protección, ¿no? O por último, y esto es muy importante, que incluso tienen que saber los papás, las mamás, ¿no? Niños que han tenido, desgraciadamente, situaciones de víctimas de violencia sexual, ¿no? O habiendo todos los cuidados y todas las protecciones puede pasar, porque justamente el acto perverso de un pederasta, o sea, el padre, la madre cuida absolutamente de estos niños que pueden ser víctimas, pero de repente los juegos de manipulación, de chantaje de este tipo, que es un psicópata, puede romper todas esas barreras y todas esas cuestiones de defensa que pueden tener sobre un niño y perpetrar el acto violento, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo identificar a un niño, ¿no? Que puede estar siendo víctima de violencia sexual? Yo siempre manifiesto de que lo primero es ver en el comportamiento del niño si suele haber un cambio abrupto. ¿Qué quiere decir un cambio abrupto? De repente el niño, durante sus años de vida, ha sido un niño tímido, callado, sumiso, ¿no? Digamos que eso es la norma en el niño, ¿no? Uno ya lo conoce así, pero de repente de la noche a la mañana es expresivo, hostil, huraño, vemos que hay un cambio de comportamiento. Ojo que cuando yo hablo de esto, yo lo tomo como indicadores, ¿no? Cuando digo indicadores, estoy hablando como el tema de, por ejemplo, cuando uno dice el dengue, indicadores del dengue, fiebre, dolor de cabeza, manchas, pintitas en la piel, ¿no? Ciertos síntomas que uno sospecha de que puede haber dengue. Asimismo, voy a hablar de indicadores para sospechar de violencia sexual. Dije uno, ¿no? Un cambio abrupto en el comportamiento, ¿no? Que pueden ser los dos extremos. O un niño que era demasiado rebelde, un niño que demasiado inquieto, cuando de repente y de manera abrupta se cambia. Ahora es muy sumiso, muy callado, ¿no? ¿Qué ha pasado con el comportamiento de ese niño? Dejó de ser el mismo. Eso por un lado. Por otro lado, podemos tener problemas de enuresis o encopresis, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? El niño ya se moja la cama, se hace popó en los calzoncillos, ¿no? Se hace popó en los calzoncitos la niña, ¿no? Son síntomas que ya nos están diciendo algo está pasando. Pero ojo, no necesariamente violencia sexual, ¿no? Pueden ser múltiples cosas, ¿no? Pero sí hay, por ejemplo, síntomas que uno le llama más fuertemente la atención, ¿no? Por ejemplo, un comportamiento en un niño, un comportamiento sexualizado, ¿no? Una excesiva preocupación por el tema de lo sexual en un niño. Esto sí ya me está diciendo algo que tiene que ver con lo sexual, ¿no?
un niño de 7, 8, 9 años de que hable de cuestiones sexuales explícitas, ¿no? Manifiesta, que lo haga ya en comportamientos con sus compañeritos de la escuela. Entonces, eso sí me da una sospecha y una alerta más fuerte para poder pensar de que pueda estarse dando una situación de violencia sexual, ¿no? Niños que incluso han manifestado ya con contenidos verbales como si uno estuviera escuchando a un adulto, ¿sí? Ese sí es un tema que hay que rápidamente, ¿no?, buscar al profesional y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Porque, ojo, pueden estar pasando, yo digo, dos cosas. O que el niño haya sido expuesto a imágenes visuales, a estímulos visuales con contenido sexual, que, ojo, no deja de ser un tema que pueda provocar un shock emocional en el niño, porque el niño no está preparado para ver imágenes de relaciones sexuales explícitas, ¿no? De repente un niño que, recuerdo una niña que la hacían dormir en la litera, los padres tenían relaciones sexuales en la parte baja y decían, la niña está dormida. Mentira, la niña estaba presenciando el acto sexual, ¿no? O los niños que se encuentran con los videos pornográficos de los celulares y estas cosas, ¿no? Ojo, no deja de ser una cuestión problemática que hay que tratarla, pero esto también se puede dar y los niños comienzan a presentar estos comportamientos. Pero por otro lado, también puede ser que el niño haya sido víctima activa o pasiva de algún acto de violencia sexual. ¿Qué quiero decir con activo o pasiva? Recuerdo el caso de un sujeto, ¿no? Un perverso que abusaba sexualmente y habían varios niños, ¿no? Y no lo hacía con todos, lo hacía con 2 personas, pero los otros niños eran víctimas pasivas, y lo digo pasiva porque en realidad no es pasiva, porque estaban activos viendo ahí, ¿no? De hecho, la afectación psicológica fue grave en estos niños que estaban viendo ese acto, ¿no? Y la víctima directa, de hecho, ¿no? Los niños que estaban sufriendo en sí la violación en este caso, ¿no? Entonces, en ese contexto hay que entender desde el punto de vista legal también lo que se entiende por violación, ¿sí? Cuando nosotros decimos de que una violación, según la ley, es la introducción parcial o total del miembro viril o de algún objeto, sea un orificio oral, anal o vaginal, ¿no? Podemos entender ahí el tema de violación o de violencia sexual. En este caso, tiene que haber también otras condiciones. Por ejemplo, y esto es muy común que no se lo visibilice como violencia sexual. Una niña de 12 años que llega embarazada a un centro de salud y que ella dice que está con su esposo, ¿no? Un hombre de 20, 30 años, ¿no? Y toda la familia está de acuerdo con esa relación, muy a pesar de que hay un consentimiento, según la ley, eso es una violación. Porque no tiene edad de consentimiento sexual. A los 12 años, una niña no tiene edad para consentir una relación sexual, ¿sí? Esto es muy importante, ¿no? De hecho, yo trabajo directamente con víctimas de violencia de género, y uno de los indicadores que a mí me hace sospechar de que una mujer está siendo víctima de violencia, ¿no?, es una mujer joven multípara, una mujer joven que tiene varios hijos. Una mujer que es muy joven y tiene varios hijos, lo primero que nuestra cultura, para que vean cómo nuestra cultura es muy violenta, para disimular o disfrazar todo esto, dicen, bueno, es una licenciosa que a lo mejor no tiene televisión en la casa y es un irresponsable que no se cuida. No, yo con mi ojo clínico, como psicólogo clínico que soy, cuando veo esa situación, yo lo primero que pienso, esta chica puede estar siendo víctima de violencia, ¿sí? En ese contexto, una niña, porque es una niña ante la ley, de 12 años embarazada, es violencia sexual, es una violación y es un delito, así sea con su consentimiento. De hecho, hasta los 17 años, que es adolescente, es otro delito que se lo denomina estupro, ¿no? Son temas que hay que hablarlos porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa en nuestra cultura?
inocentiza al victimario y culpabiliza a la víctima, ¿no? Eso le Esto iba es a uno de los comentar, doctor, y mecanismos. perdón que lo Sí, sí, sí. interrumpa, ese es porque es personalidad. Entonces, bajo el contexto que usted está comentando, la violencia sexual también podría ser normalizada por la sociedad. Exactamente, es que la violencia sexual también está normalizada. De hecho, se le desacredita al niño muchas veces. O sea, hay cierta incredulidad todavía. Tenemos una cultura donde hay personas que dicen, bueno, los niños pueden mentir. Este, no sé si los niños tengan la capacidad suficiente para poder decir estas cosas. A lo mejor hay ser fantasías mismos que tiene el niño, ¿no? Se llega, por último, como decía, se llega a culpabilizar a la víctima, ¿no? Bueno, es más, si te pongo un caso, ¿no? Si la niña tiene 11 años, pero la niña, digamos que es extravagante, coqueta, seductora, ¿no? Como puede ser cualquier persona, niño, ¿no? Que ojo, una cosa es la curiosidad sexual y otra cosa es el consentimiento sexual, ¿no? Porque muchas veces, y sobre todo los pederastas, ¿no? Los persos, los psicópatas sexuales, ¿no? Se escudan en eso, no, es que ella me está provocando, ¿sí? Y una cosa es la curiosidad que pueda tener sexualmente una niña. Es más, cuando yo he tenido casos, ¿no? Casos donde chicas han sufrido violencia sexual a esas edades, y ellas, ¿no? Justamente cierto aire de coquetería, de seducción, dice, con ese señor que pasaba por ahí. Pero yo lo que quería era que me diga cosas bonitas. Por último, quería que me dé un beso, pero no lo que él me hizo, ¿sí? Entonces, es muy importante definir, ¿no? Definir que muchos psicópatas se aprovechan del despertar de la sexualidad de estas niñas ya llegando a la adolescencia, en la etapa puberal, ¿no? Una etapa puberal donde las niñas comienzan a convertirse en mujer, ¿no? Y es una etapa crucial. De hecho, en las investigaciones hay ciertas etapas del desarrollo donde son más propensas al tema de la violencia sexual, ¿no? Se habla de los 5 años, se habla de los 8 años y justamente entrando a la pubertad, ¿no? Entonces, ¿cómo tener en consideración? Porque justamente son etapas donde el desarrollo de la sexualidad hay mucho más énfasis. Correcto, doctor. Creo que hemos comentado algo muy importante porque yo creo que, y antes tal vez lo asumía por el hecho del tabú, porque realmente a veces a uno le cuesta como que asumir que su hijo, su hija o un familiar cercano esté siendo víctima de violencia sexual. Pero también uno cuando va siendo adolescente, esto se ha normalizado y es algo que tenía tal vez la idea en mi cabeza, pero hoy ya lo reafirmo y usted nos puede comentar que eso está pasando realmente. Bueno, dicho eso, ya vamos a llegar casi que a nuestra etapa final. Hemos conocido ya cuáles son las dimensiones de la violencia, cómo esta afecta a la niñez, cómo se da eso también, cuáles han sido indicadores de aquello. Entonces ya creo que podríamos con esos conocimientos hablar sobre cuáles podrían ser sus mecanismos para la prevención y erradicación de la violencia desde que uno debe tomar desde su casa, desde el hogar y desde la sociedad en general. ¿Y por qué? Porque considero que cada uno de nosotros cumplimos un rol fundamental en la sociedad. Algunos somos padres, algunos somos hermanos, otros somos tíos, otros simplemente somos amigos. Pero creo que desde ese rol que tenemos podemos aportar a la niñez, porque además es nuestro deber constitucional garantizar los derechos de los niños y niñas. Y en eso está el que ejercen su desarrollo libres de violencia. Entonces, dicho esto, doctor, desde la mirada de la psicología, ¿cuáles podrían ser esos mecanismos de prevención y erradicación para la violencia de la niñez? Creo que tú los nombraste ya, ¿no? Más allá de la psicología, creo que y lo más importante, lo macro, es tener un sistema de protección integral para los niños. Creo que desde una mirada más macro de nuestra sociedad es tener justamente unas ideas claras, leyes claras y explícitas sobre el sistema de protección integral para niñez y adolescencia, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Luego ya viene el plano del sistema de creencias, lo que es ya nuestra cultura, que es lo más complicado, ¿no?
cómo a pesar de que tenemos buenas leyes, que tenemos un buen sistema de protección, porque sí lo es, tenemos un buen sistema de protección, mas sin embargo existe un sistema de creencias, donde, como dije, donde una cultura, donde el adultocentrismo, el machismo, el ejercicio de la violencia como método de resolución de los conflictos está naturalizado, está normalizado. Entonces, es más complejo y de hecho no puedo dar fórmulas mágicas para justamente para esa erradicación, ¿no? Pero sí puedo comenzar hablando de la prevención, ¿no? La prevención siempre va a ser en el sentido de que nosotros tengamos espacios de diálogos sensatos sobre el tema de la sexualidad con nuestros hijos, ¿no? Y cuando digo sensatos, no estoy hablando de que cojan una enciclopedia de sexualidad infantil, ¿no? Porque eso sería también no hablar desde nuestra propia experiencia, ¿no? Creo que los niños tienen muchas herramientas para poder comprender el mundo de lo sexual. El tema es darles un espacio para que puedan hablar sobre sus propias curiosidades, ¿no? Donde el niño tenga en su mirada, ¿no? Porque el niño, ojo, el niño nos está observando. Démonos cuenta siempre de eso. El niño siempre nos está observando y nos está evaluando. Nos está evaluando qué cosa. Ver si tiene la posibilidad de poder confiar en nosotros ciertos temas que para él mismo suelen ser bochornosos, vergonzosos o inentendibles. Y más que todo el tema de la sexualidad, ¿no? Hay una etapa del desarrollo donde se manifiesta el pudor, ¿no? Justamente entre los 7 y 9 años de edad. Imagínense un niño con pudor, pudoroso, avergonzado, porque comienza a tener ciertas sensaciones con el tema de lo sexual, y te lo va a comentar. Y tú puedes ponerte en una posición muy estricta, muy rígida, muy moralista, o en una posición donde tus propios prejuicios entren en juego. En ese momento le cortas la posibilidad de que el niño confíe en ti sobre esos temas. Eso es un factor de riesgo más para que el niño encuentre espacios de protección en el núcleo familiar. Entonces, necesitamos crear factores de protección dentro del grupo familiar. ¿Cómo lo hacemos? Con estos espacios de diálogo, ¿no? Y para eso hay que hacer un ejercicio personal de nuestra propia sexualidad, ¿no? ¿Cómo yo concibo? ¿Qué pasa cuando el niño viene y me pregunta sobre mis órganos sexuales? ¿Qué pasa cuando el niño me está diciendo, ¿sabes qué? Estoy enamorado del niño tal, ¿no? Y me abochorno yo como adulto, ¿no? No puedo sostener esa situación si el niño de 10 años me comienza a preguntar sobre la masturbación y yo no sé qué hablar y me quedo helado y encima lo llevo al psicólogo con todo lo que eso significa, ¿no? A veces los niños necesitan más a sus padres y a sus madres que al psicólogo, ¿no? Digo, siempre es así, muy pocas veces se debería necesitar al psicólogo. Entonces, por nuestros propios miedos, ¿no? Vamos cerrando estos espacios de diálogo, y estos espacios de diálogo son fuentes importantísimas para crear factores de protección, ¿sí? El niño sabe que cuando algo puede ocurrir, sabe que puede contar contigo, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, recuerdo un ejemplo que ponía un antropólogo, no recuerdo el nombre, que vino justamente a Camanta. Y él decía, pongo un ejemplo. Tengo a 2 niños, un niño rebelde, un niño contestón que nunca se queda callado. Y por otro lado, tengo un niño que a todo dice sí y agacha la cabeza. ¿Cuál niño tiene una mínima posibilidad de poder hacer algo ante un atentado o un intento de abuso sexual? El que a todo dice sí. O el otro. Ese niño tiene más riesgos, ¿cierto? Claro, porque ese niño tiene incrustada esa mirada adultocéntrica que nos vienen dando desde la infancia. A los adultos tienes que hacerle caso, a los adultos no se les contesta. Entonces, todo lo que le diga un adulto va a ser aceptado como tal. No tiene posibilidades de crítica sobre eso, ¿no? Es una ley. Pero en cambio es otro niño, no, este niño puede otro contestar y por último gritar, salir corriendo, hacer algo para mínimamente defenderse ante esa situación. Y ojo, que no estoy diciendo, porque es otro error que yo he visto, ¿no?
y de repente aquí podemos entrar hasta en polémicas, porque yo he visto campañas de prevención de violencia sexual donde sin querer queriendo se les pone la carga de responsabilidad que al niño. Niños, entre ustedes cuídense, sean superhéroes. No. Imagínense si a ese niño le pasa algo y ese niño no pudo ser superhéroe de sí mismo. Va a ser una doble carga de culpa, ¿no? Siempre el que va a cuidar, el que debe proteger es el adulto, ¿sí? Y el niño tener espacio para confiar en esos adultos protectores, ¿no? Y donde el niño tenga esos espacios, el niño va a fugarse y va a ir y va a decirle, mira, esto me puede pasar o esto me está pasando. No me estoy sintiendo muy bien cuando mi tío me llama y me dice, siéntate en mi pierna. No me siento bien, papá, ¿sí? Pero si el papá le dice, no, pues si tu tío es un adulto, tienes que hacer caso, ni lo va a decir, ¿no? Ni siquiera se lo va a cuestionar, simplemente lo va a seguir haciendo el niño, ¿no? Entonces, es muy importante que el niño pueda tener estos espacios para que pueda generar factores de protección, ¿no? Y como lo dije, que hay un sistema sólido donde se tenga clara esta situación, ¿no? No normalizar ni naturalizar este tipo de actos, ¿no? Creer y confiar cuando los niños le hablan sobre estas situaciones de violencia sexual. Siempre creerle, ¿no? Y llevarlos a una asesoría profesional para que desde ahí se pueda determinar, ¿no? De manera más clara qué es lo que ha estado pasando con el niño. Correcto, doctor. Creo que nos ha servido muchísimo, ha sido de verdad una conversación muy enriquecedora. Creo que en mi papel de madre, pero también en mi papel de joven, porque siempre me ha estado importando que los niños y niñas tengan este espacio libre de violencia. Entonces creo que todos estos tips que usted nos ha dado, esta conversación que hemos tenido nos sirve bastante para que podamos, de cierta manera, asumir ese rol que tenemos hacia los niños y niñas, de protegerlos, de cuidarlos, y de que tampoco ser nosotros quienes ejerzamos violencia hacia ellos, porque como lo dijimos, está muy culturalizado y a veces sin querer queriendo podemos hacerlo. Entonces creo que es indispensable que nuestras cabezas se llenen de eso, y que está normalizado y que tenemos que romper con aquello, tenemos que romper con ese círculo y comenzar a, de cierta manera, ejercer una crianza positiva y ejercer un desarrollo que logre ser un desarrollo positivo para niños y niñas. Doctor, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar en este programa, muchas gracias sobre todo por compartir su experiencia, por compartir sus conocimientos. Creo que esos espacios donde se nos comparta a nosotros la juventud, todo ese tiempo de experiencia es indispensable, porque así nosotros podemos crecer más como profesionales, pero también más como ciudadanos, porque como usted lo dijo, uno debe replantearse a uno mismo para poder hacerle el bien a otro. Entonces creo que todo ese tipo de conversatorios nos permiten a nosotros mismos replantearnos y tener una nueva visión para ahora sí ser mejores ciudadanos y para lograr un bien común. Muchas gracias, doctor. Espero en otra ocasión contar con su presencia. Gracias por estar aquí. Siempre a las órdenes, yo, y si no, para cualquier cosa, y este es el camino, hacer estos espacios es otra de las maneras que tenemos justamente para poder prevenir y erradicar este tipo de violencias que tanto malas a nuestra sociedad. Correcto. De hecho, me quiero dejarle con estas ideas a todos antes de irnos. Es nuestro deber, como ya les dije anteriormente, proteger a los niños y niñas, que se garanticen sus derechos en libre violencia. No creamos que por ser jóvenes no tenemos que asumir ese rol hacia los niños y niñas. Somos, creo, nosotros quienes debemos comenzar a tener esa imagen de protección hacia ellos, porque ellos ven en nosotros un reflejo. Entonces, si somos tíos, somos primos, somos madres, somos padres, somos hermanos, seamos ese reflejo hacia ellos y ese escudo de protección también de ellos. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos por sintonizarnos en este programa. Lo esperamos tener en próximos programas y muchísimas gracias a todos. Aquí finalizamos la conversación de Joyce Intriago en Generación Z por contigosiempreradio.com.